Hola, Hola, bienvenida Abby. gracias. Vamos de nuevo en una sesión diferente sobre convivencia familiar. Así es. Amigos, bienvenidos. Nos alegra tener una nueva oportunidad para compartir sobre un tema que he promocionado en el día de hoy, que hemos promocionado, sobre no más violencia. Alguien preguntaba, ¿por qué ustedes están hablando, insistiendo sobre este tema? Y déjenme compartirle algunas informaciones que justifican el por qué hemos repetido, hemos insistido sobre el tema de la violencia en la convivencia familiar y buscar la forma y la manera de tener un buen trato, tener una convivencia sana, constructiva, etcétera. ¿Cierto, Abby? Así es. Ok. En función de eso, permítame mostrarle algunas informaciones. Eh, Durante este tiempo de pandemia ha aumentado la violencia intrafamiliar y he leído informaciones de diferentes países. Por ejemplo, en Bogotá se dice que aumentó el 225% las denuncias con respecto a violencia intrafamiliar, abuso doméstico, etcétera. Eso es terrible. De igual manera, observamos que el crecimiento en Argentina, un 67%, en Bolivia, en México, en Chile, en Venezuela, en Perú, etc. Por ejemplo, en Perú tuvieron que aumentar lugares de refugio para mujeres que han sido maltratadas, abusadas, etc. En Argentina, por ejemplo, tuvieron que implementar o han implementado un código para las personas que quieren denunciar o que están siendo maltratadas en sus hogares. Si van a una farmacia, hay una frase que pueden utilizar que el empleado conoce, pero también puede decir que necesita un tapaboca o un barbecho de color rojo. Al mencionarlo de esa forma, ya el empleado toma los datos y se procesa la denuncia. Son formas, son maneras que en los países han encontrado para tratar este asunto. No es tan fácil. Cuando revisamos las estadísticas, por ejemplo, en Brasil, concretamente la ciudad de Sao Paulo, Río de Janeiro, se dice que esto ha crecido de una manera descomunal. En otras palabras, en Latinoamérica esto está siendo una pandemia demasiado fuerte, una pandemia terrible que una mascarilla, que un barbecho no va a solucionar. Estamos hablando de otro tipo de pandemia, que se llama violencia Así y es. que ha acompañado a la humanidad casi desde el comienzo de la historia de la humanidad. Hay un ejemplo que Sí, podemos mencionar. sí. Es el ejemplo de el hijo de Adán y de Eva. Cuando Eva lo tiene, al parecer fue un parto difícil, bueno, el primer parto, donde ella recurre a Dios, la ayuda, y ese parto ella dice que lo llama Caín porque Dios la ayudó. Y luego de Caín, ella tiene a Abel, del cual no se dice gran cosa, solo que el nombre Abel significa soplo, y luego refiere que Abel se dedicó a pastorear animales y Caín se dedicó a la tierra, se dedicó a ser agricultor, y a Caín se le ocurrió la idea de reunir unos frutos, unas cosechas para presentárselas a Dios y dárselas de ofrenda. Y luego Abel también entonces llegó con una ofrenda de animales y a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó mucho la ofrenda de Caín, no le agradó la ofrenda de Caín. Esto produjo en Caín una cantidad de emociones. Lo entristeció, lo enojó, lo contrarió, lo decepcionó, lo frustró, de tal manera que Dios lo aborda. Sí, la forma interesante como Dios aborda, trata a Caín en medio de esa situación. Dios le pregunta, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué tu semblante ha cambiado?
y le dice que si él ha hecho algo adecuado, algo correcto, pues su semblante, su actitud sería totalmente diferente. Pero le hace una advertencia. Y es curioso cuando Dios le dice, el mal está delante de ti, pero tú puedes dominarlo. ¿Qué podemos decir de eso, Abby? Es bien interesante ese planteamiento, ese tratamiento que Dios hace a Caín. Porque lo trata como una persona en sus emociones donde él no está cometiendo una equivocación. Él aún no ha decidido qué va a hacer con ese poco de emociones. Wow. Y él tiene, el planteamiento de Dios es que él tiene la manera de dominar esa emoción, de dominarse con esa emoción para no cometer un error, para no cometer una equivocación, asunto que no sucedió. O sea, cuando Él le dice, el mal está delante de ti, Dios está de alguna manera haciendo previsión en Caín, que no cometa un error, no haga algo inadecuado que pueda lamentar después. Sí, y que me gusta que Dios lo trata no como un pecador, lo trata como un ser humano que tiene emoción, una emoción fuerte. La emoción fuerte no es el pecado, no es el problema, es qué hace Caín con esa emoción. Interesante, interesante, porque la frase de Dios hacia Caín concretamente es, tú puedes dominarlo. Las personas pueden manejar, controlar ese estado emocional fuerte llamado ira, llamado rabia, llamado molestia en un momento dado. Así es, así es. Hay muchas cosas que pudieron haber pasado con Caín. Él pudo haber sentido envidia, él pudo haberse sentido desplazado, él pudo haberse sentido impotente, él pudo, además de la ira, él pudo haber tenido una cantidad de frustración que lo llevó luego a invitar al hermano a salir al campo, vamos al campo, y ya sabemos todos qué pasó. Sí, tristemente se produce lo que algunos han denominado como el primer fratricidio de la historia. Bueno, es lo interesante de ese primer libro de la Biblia que se conoce como Génesis, porque es el libro de principios. Principio de la humanidad, principio de la creación, principio del primer asesinato, por decirlo, o el estado violento del ser humano, y otros principios. Qué interesante. Amigos, la violencia es una realidad en la humanidad a través de toda la historia. Se da dentro de la familia, por eso nosotros hablamos de convivencia familiar y utilizamos el término no más violencia. La violencia también se da de forma institucional, o sea, a través de gobiernos, a través de instituciones públicas, privadas, que abusan y respetan o de sus clientes o de sus ciudadanos, ¿verdad? Eso se da en diferentes sectores. Se da la violencia en el campo religioso, también hay abusos en ese sentido. Uno puede observar todas las denuncias que han descubierto en los últimos tiempos sobre el abuso a menores por parte de grupos religiosos, independientemente de sus nombres. Los femicidios, la cantidad de mujeres. Por ejemplo, un dato interesante. El año pasado hubo 3.800 femicidios en Latinoamérica, Abby. Qué bárbaro. El año pasado. El año pasado. Pero se dice que exponencialmente eso ha aumentado en este año con la cuarentena. Y hay una razón. La mujer, concretamente de la cual se habla, está expuesta totalmente ante el agresor. Sí. Pero no solo está ella. ¿Qué pasa con los niños, Abby? Los niños también son víctimas de los mayores, de sus padres, o las personas adultas. También están las personas de tercera edad que están en fragilidad, que están con situaciones de enfermedad, están expuestas y vulnerables al manejo del cuidador. Y eso muchas veces lleva una carga violenta porque el manejo de la emoción es inadecuado. Ya, sí, tienes toda la razón. Otro dato bien interesante en este tiempo que ha salido a la luz es que los más vulnerables están comprendidos entre 15 años hacia abajo. 15 años, menores de 15 años. Sí, menor de 15 años, eso es terrible. Lo que significa que la pandemia no ha ocasionado esto. Hablamos del
Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus, correcto. O COVID-19. O COVID-19. No es lo ha ocasionado. Sencillamente ha descubierto algo, ha mostrado algo que ha estado presente de forma muy activa, pero que silenciosa por parte de algunas personas, por parte de muchas familias, por parte de muchos agredidos. Y nosotros tenemos que abordar eso, no podemos pasarlo por alto. Por eso estamos tratando este tema. Se puede tener un buen trato, se puede tener una convivencia familiar diferente, y es nuestro propósito al tratar asuntos como este. Sí, cuando hay un control emocional, las personas deben tener varias cosas que hacer. Primeramente, el control comienza con el detenerse ante la emoción, detenerse en el impulso de querer hacer cosas inadecuadas, lanzar cosas, gritar, insultar a otro, agredirlo. Primero detente y reconoce qué sientes, qué estás sintiendo, qué emoción te está dominando o qué emoción estás sintiendo. ¿Todas las personas pueden hacer eso? Sí, todas las personas. Detenerse porque tenemos el control y diferenciar, identificar qué te está sucediendo, qué está pasando dentro de ti, qué está pasando contigo, qué pensamientos cruzan tu mente, y luego lo puedes hablar, no gritarlo, hablarlo a alguien, decir: me está pasando esto, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto. Si es en una pareja. Si es en una pareja lo puedes hablar, pero si necesitas un momento, porque si no vas a explotar, entonces haz una reclusión. Tómate tu tiempo, respira profundo, y en ese respirar profundo conéctate con Dios y dile a Dios: estoy que me ahogo, estoy que exploto, estoy que la agarro por el cuello, estoy que le tiro a aquel zapato. Hombre, subiste tus emociones. Sí, porque el conectarnos con Dios nos puede dar tanta ayuda. Y conectarse con la otra persona que te ocasionó la molestia. Sí, primero con Dios, luego contigo mismo y después con la persona que Excelente, gracias, Javi. La verdad es que a veces las personas creen que pueden hacer lo que les parece. Algunos dicen: es que yo soy así. Y con ese yo soy así están tratando de justificar cualquier cantidad de cosas. Un momentico. no se justifica. Lo que Dios le dice a Caín es válido también para este tiempo. Así es. Tú tienes el control. ¿Por qué? Porque es que el mal está frente a ti. O sea, el mal nos acompaña. Decisiones inadecuadas nos acompañan. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la decisión acertada. Así es. Pudiéramos también dar algunas reflexiones o, si se quiere, planteamientos que Dios expresa en la misma Escritura para la familia, para las personas. Dios dijo en la antigüedad, por ejemplo: no matarás. Sí. Es una forma de abordar la violencia, de evitar que las sociedades se asesinen unas a otras. Y tú utilizando el término así, sociedades, ¿verdad? Porque tiene que ver con esa parte institucional. Pero también tiene que ver con la parte familiar, la parte de convivencia en los pueblos, etc. El tratar la molestia de otra forma, de otra manera. Y un proverbista antiguo, Javi, ¿qué dice a esta palabra de este proverbista? Que dice: la palabra blanda calma la ira. Sí, porque es apaciguadora. Una palabra blanda, una palabra amable, te hace reflexionar, te hace sentir que puedes respirar un poquito y que no te están avivando un fuego de malestar y de temor. Ya. Y por otro lado, hay otro texto de las Escrituras que dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, ponte bravo, moléstate, enójate. Eso no significa que estás pecando. El pecado es lo que tú vas a hacer con esa molestia, con esa ira. O sea, pudiéramos concluir en este día brevemente. Sé que el tema es muy largo y nosotros hemos tratado de sumariarlo y permitirle a usted tener algunas recomendaciones como esta, por ejemplo. Reconocer, ¿estás molesto? Reconócelo, ¿cierto? Como tú decías hace un rato, explorar, reconocer lo que está pasando contigo, qué emoción hay en ti en ese momento. Sí. Tú llamas eso, hay emociones que ganan y hay emociones que restan. Sí. ¿Cómo es eso? Porque cuando la emoción
es positiva, es bonita, te da fuerza, te da ánimo, te da esperanza, te da confianza. Y cuando la emoción es negativa, es destructiva, es molesta, te resta energía, te resta fuerza, te resta motivación. Ya, y causa daño. Y causa daño. Ok. Canalizar adecuadamente la molestia es otra recomendación que damos a las personas en un momento dado de sentirse incómodo, sentirse popularmente bravo, como se dice, etc. Pero también, si no es posible canalizarlo, solicitar apoyo. Así es, ayuda, pide ayuda. Si no, vean la película La ira, la rabia, con Jack Nicholson y no recuerdo el nombre del otro autor. Adam Adam Chandler. Sí, pueden reírse un rato de cómo se trabaja la ira, la molestia allí. ¿Qué te parece? Interesante. Ok, pero aquel que ha sido agredido, un momentico, también nosotros tenemos recomendación para ello, es muy importante. Por ejemplo, buscar ayuda. Sí, el agredido debe buscar ayuda de alguna forma, debe decírselo a alguien, no debe callar. Y si no hay quien lo escuche, debe buscar distanciarse. Ok. ¿Y en el caso extremo? Que no pueda hablar o que hable pero nadie lo escuche y que no pueda distanciarse. ¿Denunciarlo? No, naturalmente, que eso sería lo primero que podría hacer y debería hacer. Ok. Sea usted cristiano o no sea cristiano, sea religioso o no sea religioso, todos los seres humanos tienen la capacidad de poder dominar, canalizar, controlar sus emociones. Es algo muy especial que Dios nos ha dado. Si usted no tiene forma o manera de cómo hacerlo, también puede recurrir a Dios, clamar a Él, pedir apoyo, pedir ayuda. Dios, ayúdame en esto. Busque apoyo, ayuda con otras personas, busque orientación. No se deje dominar, no se deje controlar por una emoción desmedida. Todos podemos salir adelante y todos podemos tener una convivencia familiar diferente. Amigo, amiga. En Venezuela hay una red que trabaja sobre el buen trato, especialmente con la niñez. En Latinoamérica existe Red Viva, existe Compasión, existe Visión Mundial, existe Novo, nuestro ministerio, con el cual promocionamos un buen trato y una convivencia familiar sana, respetuosa. Así que ha sido un buen tiempo con usted en este momento. Gracias, Javi. Una vez más aportando. Nos vemos.